Ok, entonces, bueno, habíamos quedado lo último, ¿cierto? Del uso de los tosilatos, ¿cierto? Para las reacciones de sustituciones, ¿ya? Y generar una inversión en la configuración, ¿cierto? Lo veíamos acá. Lo último que vimos era que en el fondo, cuando yo tengo, si quiero hacer sustitución en torno a SOH, tengo dos maneras, utilizando estos reactivos inorgánicos, cloruro tionilo o bromuro de fósforo, en cuyo caso, claro, lo primero que hacemos, transformamos este OH en un buen grupo saliente, que puede ser cloro o bromo, ¿ya? Pero en ese paso, ¿cierto?, generamos un cambio en la configuración. Y si hacemos la sustitución, generamos otro cambio en la configuración, por lo tanto, el producto final va a tener la misma configuración del reactivo de partida, ¿ya? Si a nosotros no nos interesa eso, este es un camino posible, pero sí, si es que nos importa la estereoquímica del producto final, sí tenemos que tener en cuenta qué estereoquímica queremos tener, si queremos tener la misma o queremos tener la invertida. En el caso si queremos tener la invertida, el uso de los tosilatos nos permite generar un producto con la configuración invertida, fíjense, al reactivo de partida. ¿Ok? Eso ya lo discutimos. Bien. ¿Qué otras reacciones de los alcoholes tenemos? Bueno, los alcoholes también se pueden deshidratar, ¿cierto? Nosotros vimos hidrataciones de alcoholes, o sea, de alquenos, perdón, ¿ya? Hidrataciones de alquenos para generar alcoholes, y ahora vamos a ver la reacción inversa, es decir, la deshidratación de un alcohol para generar un alqueno, ¿ya? En este caso, fíjense, en el fondo tenemos que romper este enlace OH y el hidrógeno, y ahí es donde se forma, ¿cierto?, el doble enlace. ¿Ok? Ahora, los alcoholes nuevamente, los alcoholes terciarios, ellos fácilmente se deshidratan con ácido, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo este 2-metil-2-butanol, ¿ya? Si yo lo trato con un ácido inorgánico, con THF, ¿cierto? Esto es un solvente. Se genera el alcohol, obviamente el alcohol más sustituido va a ser el producto mayoritario, y el menos sustituido va a ser un producto minoritario, ¿ya? Este va a ser el producto mayoritario, ¿ya? Y claramente estas reacciones van a través de un carbocatión. Acuérdense, en el fondo se genera la eliminación, o sea, se protona el oxígeno, ¿cierto? El OH se va como agua, generamos un carbocatión y después viene la eliminación E1. ¿Se acuerdan? La eliminación E1, ¿ya? Y ahí generamos el alqueno. Nuevamente, estos sustratos, como pueden formar un carbocatión estable, funcionan bien. Pero ¿qué pasa con alcoholes primarios? ¿Ya? Ahí, igual que en el caso anterior, ¿cierto?, de las sustituciones, los alcoholes primarios no pueden formar carbocationes estables. Por lo tanto, este método se hace inviable para carbocationes, perdón, para alcoholes primarios. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, la alternativa es la deshidratación con oxicloruro de fósforo, este de aquí, el POCl3, ¿ya? El cual genera una eliminación vía E2. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, fundamentalmente la lógica es la misma que vimos con el cloruro de tionilo, con el bromuro de fósforo, es decir, transformar el OH de un mal grupo saliente en un buen grupo saliente. ¿Y qué creen ustedes? Bueno, ocurre lo mismo que en el caso anterior, todo lo que vimos recién. Se fijan que los mecanismos son muy parecidos, es en realidad aquí no es tan complicado, digamos, de entender, sino que fíjense, el oxígeno, que es un nucleófilo, ataca este fósforo. Fíjense, el fósforo está unido a 3 cloros y un oxígeno, por lo tanto es un átomo muy o sea, tiene mucha eficiencia electrónica, ¿se fijan? Muy electrófilo este fósforo, ¿ya?
este oxígeno, los 3 cloros, por lo tanto, tiene una gran deficiencia en electrones y por lo tanto es fácilmente atacado por el oxígeno. ¿Se fijan? Se forma esa unión oxígeno-fósforo, se va el cloro, se fijan ustedes, ¿ya? Y transformamos este OH de un mal grupo saliente en un buen grupo saliente, ¿ya? ¿Y qué pasa ahora? Ahora viene la eliminación E2. La piridina, que es una base, permite, ¿cierto? Ataca este hidrógeno y se genera la, la salida de este hidrógeno y ese par de electrones del enlace carbono-hidrógeno va a atacar, ¿cierto? A este carbono porque este enlace se rompe. El carbono-oxígeno se rompe, ¿cierto? Todo ocurre al mismo tiempo, por lo tanto se genera una eliminación E2. ¿Se fijan? Y el doble enlace siempre va a quedar en el carbono donde está el oxígeno, en ese carbono. Ahí va a quedar el doble enlace. ¿Se fijan? Porque ahí está el grupo saliente. ¿Se fijan? Entonces, una manera de deshidratar alcoholes primarios es a través del oxicloruro de fósforo. ¿Ok? Bien. Esta reacción de aquí no la vamos a analizar con mucho detalle ahora, porque la vamos a ver cuando tengamos que analizar y ver derivados de ácidos carboxílicos. En los derivados de ácidos carboxílicos nosotros vamos a ver la reacción de esterificaciones, ¿ya? Aquí solamente la vamos a mencionar que existe, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque la vamos a ver con detalle en esa etapa del curso que es más adelante, ¿ok? Bien. Bueno, otras reacciones que pueden sufrir los alcoholes son las oxidaciones. Nosotros vimos las reducciones, es decir, desde los carbonilos pasáramos a los alcoholes. Ahora vamos a ver el proceso inverso, es decir, de un alcohol vamos a ir oxidando hasta generar aldehídos, ácidos carboxílicos o cetonas, ¿ya? Todo eso va a depender, fíjense ustedes, de el uso de reactivos oxidantes, ¿ya? ¿Qué reactivos oxidantes nosotros tenemos? Bueno, tenemos reactivos inorgánicos, ¿ya? Tales como el permanganato de potasio, el óxido de cromo, el dicromato de potasio, ¿ya? Estos de aquí son oxidantes que en general reactivos relativamente baratos, ¿ya? Eh, pero en el fondo estos no son muy selectivos, es decir, si yo quiero oxidar parcialmente un compuesto, con este no lo voy a lograr. ¿Ya? Estos son bastante oxidantes, por lo tanto, oxidan lo más que se pueda dentro del compuesto de partida. ¿Ok? En términos generales, el dicromato, o sea, este óxido de cromo y el dicromato, lo que van a generar es el ácido crómico. En el fondo, estos de aquí son precursores, ¿ya? Del ácido crómico. ¿Ya? Y el ácido crómico es en el fondo el oxidante, ¿ya? Con estos dos. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes que dependiendo del tipo de alcohol es las veces que yo pueda oxidar el compuesto. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol primario, tengo dos hidrógenos, eso lo habíamos, se le había comentado recién, tengo dos hidrógenos que puedo sacar y por lo tanto yo puedo oxidarlo dos veces. Entonces, la primera vez es generar el aldehído. Y este aldehído, por ejemplo, si estoy usando cualquiera de estos tres, se va a oxidar instantáneamente, se forma y se oxida instantáneamente al ácido carboxílico. A eso me refiero con que estos de aquí no son muy selectivos, ¿ya? Si yo quiero llegar hasta el aldehído, estos de aquí no me sirven, porque todos ellos me van a llevar hasta el ácido carboxílico, ¿ok? Ahora, los alcoholes secundarios, como tienen solamente un hidrógeno para poder formar este doble enlace carbono-oxígeno, solamente se van a poder oxidar una vez, ¿ya? Estos de aquí no se van a poder volver a oxidar para formar el ácido carboxílico. ¿Se fijan? Solamente llegamos hasta aquí. Independientemente que use cualquiera de ellos, la oxidación va a llegar hasta la acetona, nada más. Y como yo les había dicho antes, ¿ya? Cuando estábamos viendo los distintos tipos de alcoholes, como un alcohol terciario no tiene hidrógenos, se fijan, unido a este carbono que tiene el OH, no tiene hidrógenos, no ocurre oxidación. O sea, yo por más que trate de romper esto, es bastante más estable y por lo tanto no va a haber ningún tipo de reacción, no va a pasar nada. Ahora, les había dicho recién, ¿cierto?, que estos compuestos oxidan a lo más que da el compuesto. O sea, todas las veces que se pueda oxidar, lo van a oxidar.
¿ya? Es decir, no son selectivos. Entonces, en el caso de estos, yo les decía, si tengo un alcohol primario, voy a llegar siempre al ácido carboxílico como producto final. Este de aquí es un intermediario, pero se oxida inmediatamente, instantáneamente. ¿Cómo yo puedo detener la oxidación? Claramente estos no me sirven. ¿Cuál me podría servir? Bueno, otro compuesto que se llama el clorocromato de piridinio. El clorocromato de piridinio, que es este de aquí, es un oxidante pero moderado. Por lo tanto, él sí me permite oxidar parcialmente el alcohol hasta un aldehído. Entonces, si yo quiero oxidar completamente, puedo usar cualquiera de ellos. Si yo quiero usar, pues yo quiero oxidar, perdón, parcialmente, estos de aquí no me sirven y tengo que utilizar el clorocromato de piridinio o algún equivalente a estos. Bueno, nosotros vamos a ver este, pero hay otros también, ¿ya? Que son oxidantes moderados. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo del grado de oxidación que yo quiera tener, puedo utilizar o estos o estos. Estos de aquí también me funcionan con estos alcoholes secundarios y obtengo la acetona, no hay problema. No es que sean exclusivos para acá, sino que también yo puedo hacer la oxidación con esto y acá, ya, no hay problema. ¿Ya? Pero un alcohol terciario, claramente, cualquiera que use nunca se va a oxidar, que no tiene hidrógenos para poder generar esos enlaces, para poder romper. Ahora, algunos usos de estas oxidaciones está justamente en el alcoholímetro. El etanol, fíjense, cuando se oxida, formamos el ácido acético, porque este es un alcohol primario, por lo tanto vamos a formar un alcohol primario, se oxida completamente. Y dentro del proceso, el cromo queda como cromo 3 más, y ese es verde. Entonces, a través de la determinación de la concentración, ¿ya? Porque esto es una determinación colorimétrica, si mientras más color verde significa que hay más concentración de cromo y eso implica que había más alcohol, mientras más verde está el asunto significa que más alcohol tenía la persona había ingerido. Entonces se hace a través de una concentración UV visible, que es una técnica colorimétrica, ¿ya? Ahí el mismo sistema lo hace completamente. ¿Ok? Bueno, aquí está lo que yo les decía, que en el fondo yo puedo utilizar el clorocromato de piridina también para oxidar alcoholes secundarios, ¿ya? Eh, Ahora, la gracia, como es un oxidante moderado, él solamente va a oxidar estos hidrógenos que están unidos al carbono o cualquier otra zona, digamos, que pudiese ser oxidable, como este no es un buen oxidante, es mucho menos efectivo, no los va a atacar, solamente va a atacar esta parte, ¿se fijan? Eh, ¿Cuál es el mecanismo del ácido crómico? ¿Ya? Yo les decía que en el fondo el cromato y el dicromato lo que forman es ácido crómico, y este es el oxidante. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, acá está, ¿ya? Eh, El OH, ¿cierto? Ataca al cromo, ¿ya? Nucleófilo, electrófilo. Fíjense, hay una base, ¿ya? Que va a sacar este protón de acá, ¿ya? Este protón se vuelve acídico. Al atacar este oxígeno al cromo, este protón se vuelve acídico, ¿ok? Y viene otra base, ¿cierto? De este cromato intermediario, se forma este cromato intermediario y viene una base, fíjense, saca este protón, ya, lo elimina y ahí es donde en el fondo se forma el doble enlace carbono-oxígeno. Y este enlace de aquí se rompe. Ya, es una reacción en una eliminación E2. ¿Fijan? Una eliminación E2 porque ocurre la ruptura, la salida del grupo saliente y esto, la eliminación del hidrógeno al mismo tiempo. Por eso es E2. ¿Ok? Y generamos el grupo carbonilo. ¿Ok? Bien. Yo les había dicho cuando empezamos a ver los reactivos de Grignard, ¿cierto? Que cuando yo tengo que ahora vamos a ver protecciones de alcoholes. ¿Ya? Todo lo que vimos de oxidaciones es eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver protecciones de alcoholes. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos analizando los reactivos de Grignard y les decía que cualquier grupo OH, ¿ya? O cualquier protón acídico que estuviera unido a un haluro de alquilo
ese haluro de alquilo no podía formar un reactivo de Grignard, ¿cierto? Porque en el fondo ese protón en el fondo reaccionaba y destruía ese reactivo de Grignard, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo yo puedo formar un reactivo de Grignard si yo tengo un compuesto que tiene esta estructura? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer es justamente proteger el alcohol, es decir, desactivarlo momentáneamente para poder formar el reactivo de Grignard y después lo restablezco, ¿ya? ¿Y cuáles son los tipos de protecciones que yo voy a tener? Bueno, los tipos de protectores, ¿ya? Para alcoholes lo podemos encontrar con los silanos. Por ejemplo, hay uno que es el clorotrimetilsilano, ¿ya? En el cual, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí utilizo el TMS, el cloro, eh, este clorotrimetilsilano, ya, este de acá, y utilizo una base, esta mina. ¿Qué hace la mina? La mina saca el protón, ¿ya? Y el oxígeno ataca a este silicio de acá, ¿ya? Y generamos este enlace oxígeno-silicio. Fíjense que este enlace oxígeno-silicio es después lábil, es decir, es fácilmente hidrolizable, ¿ya? Con un ácido yo lo puedo hidrolizar y restablezco el hidrógeno en el oxígeno. Pero al hacer esta reacción, fíjense que aquí yo estoy protegiendo el oxígeno porque saqué el protón acídico. ¿Te fijas? Entonces, tengo la base, lo aplico o sea, tengo el alcohol, le aplico una base fuerte en presencia del clorotrimetilsilano, ¿cierto? Y genero este alcohol protegido, ¿ya? Posteriormente, yo puedo hacer la reacción de Grignard. Fíjense que aquí ya protegí el alcohol, aquí tengo el ejemplo del principio, protegí el alcohol, ¿cierto? Hago la reacción de Grignard, ya formo el reactivo de Grignard, hago reaccionar el reactivo de Grignard con algún aldehído, cetona, formo el otro alcohol que a mí me interesaba, ¿cierto? Y después eh, hago reaccionar, ¿cierto? Ese alcohol protegido, ¿cierto? Con ácido y genero la restitución de COH. ¿Se fijan? Entonces ahí tengo el proceso de protección y desprotección. ¿Se fijan? Entonces, así es como yo puedo generar reactivos de Grignard en estos compuestos donde directamente no se puede. ¿Ok? Bueno, los fenoles y su uso, la verdad es que no los vamos a analizar mucho porque eso un poco lo vimos el semestre pasado cuando analizamos las reacciones de los anillos aromáticos, ¿cierto? Donde veíamos un poco el tema de las reacciones de sustitución. No vamos a ver mucho más de eso. Quinonas tampoco. Ya, y esto está en el capítulo del libro, pero tampoco lo vamos a ver. Esto es lo que tenga que ver con espectroscopía. Si alguien quiere leerlo, porque es interesante que conozcan algo de espectroscopía, es decir, cómo yo puedo determinar eh, grupos funcionales, lo puede hacer sin ningún problema. Si tiene dudas, me pregunta y todo. Pero esto no está dentro del curso, por lo tanto, no lo voy a ver por esa razón. ¿Ok? Bien, chicos. No sé si hay alguien tenga alguna duda, consulta. Profe, Vamos a... Dígame.